Bueno, a lo largo de estas diapositivas vamos a estudiar algunos tipos de fuerzas variables. Estas son la fuerza gravitatoria, la fuerza de rozamiento viscoso y la fuerza elástica. Bueno, como habíamos discutido en el problema 7 extendido que les habíamos mandado a hacer, fue Johannes Kepler quien, a través de las observaciones que había realizado Tycho Brahe, quien entendió cómo era el comportamiento de los planetas, ¿sí?, sin meterse en las causas dinámicas que luego se explicaron a través de la ley de gravitación universal de Newton. Kepler se basó en las observaciones de un astrónomo que se llamaba Tycho Brahe, ¿sí?, que tomó y recopiló los datos de un montón de planetas del sistema solar. Y fue Kepler quien unió todas estas observaciones y elaboró tres leyes, o sea, que dicen qué es lo que ocurre con los planetas, cómo es ese movimiento, pero no el por qué. Eso fue de lo cual se encargó Newton a través de la ley de gravitación universal. Pero fue Kepler quien pudo analizar cómo era la cinemática de los planetas en el sistema solar. Y él dijo en su primera ley que los planetas tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando este situado en uno de los focos de la elipse. Es decir, si este es el Sol, los planetas describen una elipse, ¿sí?, con dos focos, ¿sí? El Sol estaría en uno de ellos. Bueno, la segunda ley dice que los planetas, en el recorrido que hacen a lo largo de la elipse, barren áreas iguales en el mismo tiempo. Es decir, que si estas dos áreas sombreadas, estas especies de porciones de pizza deformes, tienen el mismo área, quiere decir que el planeta le lleva al mismo tiempo ir desde este puntito hasta este puntito que el que le lleva a ir de este punto a este punto. ¿Sí? Bien. Y así todas estas porciones serían de áreas equivalentes, ¿no es cierto? Bien, la tercera ley dice que para cualquier planeta el cuadrado de su periodo orbital, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, es directamente proporcional al cubo de la distancia media con el Sol. ¿Sí? Es decir, lo que se condensa en t cuadrado igual a una constante por d cubo, siendo d el diámetro promedio de la elipse, ¿sí?, la distancia media que guarda cada uno de estos planetas con el Sol, al cubo, y t al cuadrado, donde t es el periodo, ¿sí?, es decir, el tiempo que le lleva al planeta a completar una vuelta entera. ¿Sí? Y así es como se ubicarían, ¿sí?, los distintos planetas, ¿sí?, si observamos, fíjense que el eje está medida en AUs, ¿sí?, y para la Tierra es 1, es decir, la distancia a la Tierra es esta unidad 1, ¿sí?, que es también conocida como unidades astronómicas, astronomic units. Una distancia del Tierra al Sol es justamente lo que separa a la Tierra del Sol, son unos cuantos kilómetros, ¿sí? Y acá están puestos los periodos, ¿sí? Fíjense que también la escala esta no es lineal, sino que es logarítmica, ¿sí?, al igual que esta otra escala que está presentada para las distancias al Sol. ¿Sí? Y también para el periodo correspondiente a la Tierra daría 1. ¿Ok? Bien, fíjense que estas observaciones condensadas en las leyes de Kepler fueron las que inspiraron a Newton a plantear la ley de gravitación universal. Fíjense, esta es la expresión, ¿sí?, que va a decirnos cuál es esta fuerza gravitatoria, ¿sí? Esta fuerza aparece de a pares, ¿sí?, una fuerza F en la masa m chiquita y una fuerza
menos F en la masa M grande, ¿sí? O M1 y M2, ¿sí? Y se da justamente en la dirección que une estas dos masitas, ¿sí? En la línea recta, ¿sí? Donde están unidas esas dos masitas. De las observaciones que había hecho Kepler, ¿sí? Se desprende, van a ver, ¿sí? Que la aceleración a la cual está sometido a, ¿sí? Los planetas para poder seguir esta trayectoria, ¿sí? Les recomiendo que fíjense en la página de Wikipedia en inglés que habíamos discutido el otro día, está hecho todo el desarrollo y se llega a mostrar que la aceleración, ¿sí? De el planeta, o por ejemplo el planeta Tierra, se da en la dirección siempre que une, ¿sí? A la Tierra con el Sol o al planeta correspondiente con el Sol. Y esa aceleración no coincide con la aceleración normal. Tiene una parte de componente de aceleración normal y una parte de aceleración tangencial. Es decir, no está mal dibujado. Acá este ángulo no es 90 grados, sino que es un poquitito más pequeño y la aceleración apunta en esta dirección. Cuando esté acá, apuntará para acá. Cuando esté para acá, apunta para acá. Y claramente en esta dirección no es perpendicular, ¿sí? A la trayectoria. Entonces, es de algún modo razonable esto que se postula en las leyes de Newton, ¿sí? La ley de gravitación universal de Newton va a establecer que la fuerza que ejerce una partícula puntual con masa m1 sobre otra con masa m2 es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado que las separa, donde R versor es el versor que va de la partícula 1 a la partícula 2, y donde G es la constante de gravitación universal, siendo su valor de 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. ¿Sí? Bien. Como decíamos en las diapositivas, la expresión, ¿sí? General que nos proporcionaba la ley de Newton estaba expresada en estos términos, M1, M2, en R versor, sobre la distancia entre las masas al cuadrado, donde esta dirección expresaba, ¿sí? La dirección que unía a las dos masitas en cuestión. Entonces, acá yo desarrollo una expresión general que sirve para que los signos aparezcan correctamente, ¿sí? A la hora de evaluar estas fuerzas, ¿sí? Que aparecen como pares de interacción sobre un cuerpo y sobre el otro cuerpo. Sobre esta masita M1 va a aparecer una fuerza F1,2 que va a apuntar hacia la otra masa, y sobre esta masa va a aparecer una F2,1 que va a apuntar hacia la respectiva. Es decir, esta fuerza gravitatoria es de atracción, ¿sí? O sea, que apunta desde una masa hacia la otra, ¿sí? Esta F1,2 es la fuerza sobre esta masa debido a la masa 2, y esta F2,1 es la fuerza en la masa 2 debido a la masa 1. Y ambas forman un par de interacción. Por lo tanto, una es menos la otra. Entonces veamos. La masa 1, dado este sistema coordenado X y Z, sistema de referencia y también sistema de coordenadas, ¿sí? Está en una posición del espacio dada por este R1 vector. Esta otra está en una posición R2 dada por este vector, y si se fijan, lo que aparece en el numerador es R1 menos R2, que es una flecha que apunta, fíjense, final está en la punta de la flecha, principio menos R2 es la cola de la flecha. Este vector apunta en esta dirección, ¿sí? Y es el que nos va a dar la dirección R versor, ¿sí? Pero no solo nos da la dirección R versor, sino que también mide tiene una dimensión, una magnitud, que es la distancia que hay entre las dos partículas. Entonces, si esta magnitud, que es la fuerza, va a ser inversamente proporcional al cuadrado, ¿sí? Yo al R versor lo voy a estar escribiendo, ¿sí? R versor 1, 2,
lo vamos a estar escribiendo como R1 menos R2 sobre módulo de R1 menos R2, que es un versor. Si quiero tener que la magnitud sea inversamente al cuadrado de la distancia, voy a dividir sobre R1 menos R2, que es la distancia, y lo voy a elevar al cuadrado. Cuando junto estas dos cosas, ¿sí?, es que compongo esta expresión que está acá arriba, en particular estos términos que tienen que ver con la distancia. Fíjense que si yo, se entiende, ¿no? Es decir, yo puedo factorizar esto que está acá como R1 menos R2, estoy siendo un poco extenso, sobre R1 menos R2, ¿sí? Y lo multiplico por esto otro que está acá, y junto todo esto armé la expresión que está arriba. Esto que está acá es el R12 versor. Le estoy poniendo 1,2 porque justamente estoy diciendo qué dirección me representa esto. ¿Sí? El R12 versor es un vector que apunta, de longitud unitaria, que apunta en esta dirección. ¿Sí? Con esto estoy construyendo este versor, y con esto estoy poniendo la inversa con el cuadrado de la distancia. De ese modo, fíjense que esta fuerza 1,2 de atracción, ¿sí?, que siente la masita 1 debido a la masita 2, se apunta en el sentido correcto, ya que tanto G como M1 como M2 son valores positivos. ¿Está bien? Entonces, al revés, yo puedo construir entonces inmediatamente una F21, ¿sí?, que simplemente no pienso en nada, simplemente invierto los índices. Acá en este producto es inocuo, ¿sí? Pero sí acá me va a estar invirtiendo R2 menos R1, ¿sí? Y acá el denominador R2 menos R1, bueno, tampoco me va a importar, porque justamente estoy tomando el módulo. Pero fíjense, R2 menos todo esto es positivo, 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 y esto es un vector, R2 menos R1, que como se muestra acá en azul, apunta para este lado. ¿Sí? Entonces tengo este vector que apunta por este lado, todo esto es positivo. Si no tuviera este signo menos, la fuerza de F21 apuntaría para ahí. Como está el signo menos, se invierte el sentido y tengo una fuerza que apunta hacia la masita M1, es decir, otra fuerza de atracción. ¿Sí? Entonces, de este modo puedo construir ambas fuerzas, ¿sí?, ambas fuerzas que conforman un par de interacción gravitatorias. Bien. A veces resulta interesante, ¿sí?, dado una masa, como podría ser, por ejemplo, la masa de la Tierra, ¿sí?, conocer cuál es el efecto que esta causaría eventualmente sobre otras masas que pudieran estar a su alrededor. Es decir, cuáles serían las fuerzas gravitatorias que aparecerían sobre estas masas. Por ejemplo, sobre los satélites, sobre la Luna, ¿sí?, sobre un cohete que trata de despegar de la Tierra. Entonces, a veces suele ser interesante, ¿sí?, poner, por ejemplo, una de estas masas en el origen, como fuera, por ejemplo, acá, la masa de la Tierra, que la voy a poner con M grande. Entonces, a mí lo que me va a interesar, ¿sí?, es conocer cuál va a ser la fuerza que va a aparecer sobre una masita M chiquita, que estuviera, por ejemplo, en algún punto del espacio por acá, en forma genérica. Entonces, la fuerza que voy a estar buscando, ¿sí?, es esta fuerza de atracción sobre la masita M que está en la línea, ¿sí?, que une las dos. Es decir, esta masita haría las veces de masa 1 para esta fuerza y esta haría las veces de masa 2 para esta fuerza. ¿Sí? Entonces, como a la Tierra lo ubiqué en el origen de coordenadas, ¿sí?, X y Z, ¿sí?, lo que es R2 pasa a ser 0, ¿sí?, y R1 podría pasar a ser directamente R, es decir, R2 igual a 0, R1 igual al vector posición de una masa M cualquiera.
¿Está bien? Entonces nuestra fuerza esta gravitatoria, para este caso, simplemente es muy trivial este término, es la masa m que estoy tomando, la masa de la Tierra, m grande, y acá venía R1 menos R2, o sea, R sobre R módulo al cubo. ¿Sí? Si juntamos estas partes, en definitiva, lo que terminamos por obtener, fíjense que yo puedo hacer el cociente de estas dos, y en definitiva me termina quedando Gm, el reversor, el módulo de R es R, ¿sí? Al cubo, y recuperé la expresión que nos habían proporcionado originalmente, donde hemos supuesto, ¿sí?, a la masa m, que por ejemplo en este ejemplo es la Tierra, ¿sí?, ubicada en el origen de coordenadas, y lo que estamos calculando es la fuerza gravitatoria en la otra masa m chiquita. Es decir, esta sería la fuerza en la masa m chiquita debido a la masa m grande. ¿Sí? Lo digo como para entender los signos, ¿sí?, que estamos planteando. ¿Sí? Este reversor es una flechita que apunta en esta dirección. Bien. ¿Y qué obtenemos a partir, sí, de esta idea, por ejemplo, de esta fuerza que aparecería eventualmente en una masa cualquiera? Fíjense que no he especificado nada, ¿sí? Podríamos imaginarnos que si yo ahora pongo otra masa por acá, m sub 3, ¿sí?, va a aparecer una fuerza acá que va a apuntar hacia la Tierra también, y así para cualquier masa. Entonces surge la idea de campo gravitatorio, donde yo puedo despejar, ¿sí?, de esta expresión, o sea, puedo dividir a ambos lados, ¿sí?, por la masa m, ¿sí?, una masita que podríamos decir de prueba, y obtener un campo gravitatorio, ¿sí?, algo que va a tener unidades de aceleración, que va a ser función de la posición en el espacio. ¿Sí? Va a ser un vector de aceleración, ¿sí?, que va a ser menos g, m grande, r sobre r cuadrado. ¿Ok? Este valor, fíjense cuánto debería valer si tomamos un r, ¿sí?, una distancia a la Tierra, ¿sí?, que es aproximadamente igual al radio de la Tierra. Si tomamos este valor con el valor de g que comentábamos en las diapositivas, deberíamos, ¿sí?, ubicar o obtener un valor de gravedad que sería, en el radio de la Tierra, que es igual al conocido, ¿sí?, menos 9,82 metros sobre segundo al cuadrado en el reversor. Es decir, si esta es la Tierra, ¿sí?, y estamos en este modelo, se asumieron cuerpos puntuales, ¿sí? Si asumimos que estamos en un punto muy próximo a la Tierra, quiere decir que estamos a un radio del propio centro de la Tierra, y deberíamos tener que ahí la aceleración debido a la fuerza gravitatoria sería este valor, g del radio de Tierra, que apunta hacia el centro de la Tierra y vale este valor de aproximadamente 10 metros sobre segundo al cuadrado, pero un vector apuntando hacia el centro de la Tierra. Esto que tenemos acá, ¿sí?, es un campo de aceleraciones, el campo gravitatorio. Bien, otra de las fuerzas variables que vamos a estudiar es la fuerza de rozamiento viscoso, ¿sí?, en inglés F-drag. Esta fuerza, ¿sí?, es, bueno, acá no está expresada en forma vectorial, pero sí es una fuerza, es un vector que se va a oponer, ¿sí?, al avance de la partícula de nuestro cuerpo en un fluido. Esta, y vectorialmente, es menos una constante, que vamos a representar con la letra B larga,
¿sí? Por la velocidad, pero vector en ambos lados, no como está representado acá. Esta fuerza, ¿sí? Va a depender o sea, la magnitud de esta fuerza va a depender, ¿sí? De la forma del cuerpo y de la viscosidad del fluido, y eso se va a manifestar en este parámetro B larga, ¿sí? Aquí se encuentran, como se muestra en esta expresión que está acá, contenido el radio de la esfera, la viscosidad, esto es para una forma determinada, ¿sí? Y bueno, este número 6pi que depende de la geometría, en el caso particular de la esfera es 6pi por el radio, ¿ok? O 3pi por el diámetro. Bien, este parámetro que es la viscosidad depende del fluido en cuestión, ¿sí? Tenemos que para el benceno es 0,6, para el agua vale 1, para el aceite de oliva vale 56, por poner algunos ejemplos. O sea que es muy característico de la sustancia. Esto lleva a que, por ejemplo, se diseñen equipos que se conocen con el nombre de viscosímetros, ¿sí? Que nos permiten a nosotros obtener el valor de viscosidad de determinada sustancia, y hay todos modelos químicos detrás, físico-químicos, que permiten extrapolar propiedades de los materiales. Por ejemplo, uno podría utilizar esta medición de viscosidad para determinar la calidad de un determinado aceite, ya sea de comestible o para lubricación de una máquina. Entonces es muy importante desde el punto de vista de la ingeniería el estudiar este tipo de fuerzas, ¿sí? Bien, aquí se presentan dos ejemplos, ¿sí? Uno en situación así horizontal, donde podríamos tratar de querer deducir cuál es la distancia que avanza un objeto que entra en un recipiente que contiene un fluido con cierta viscosidad, ¿sí? Nos gustaría predecir hasta qué distancia llega esta bola, ¿sí? O bien también vale el caso vertical, ¿sí? De tratar de analizar cuál es la velocidad, ¿sí? Que termina por alcanzar un objeto que está cayendo. Esto también tiene su contraparte en el aire, ¿sí? Una persona que se tira en paracaídas, cuando abre su paracaídas, ¿sí? Lleva a que su caída se realice con una determinada velocidad final, límite, que no cambia. Es decir, pese a estar sometido a la acción de la fuerza gravitatoria, esta fuerza viscosa hace que el cuerpo alcance en determinado tiempo una cierta velocidad, ¿sí? A partir de la cual cae, ¿sí? A velocidad constante, es decir, aparecerá una fuerza que compensa la fuerza de atracción gravitatoria. Esa fuerza va a ser la fuerza viscosa, que va a depender de la geometría del paracaídas y de la viscosidad del aire, y el paracaidista termina por caer con una velocidad final que le garantiza de algún modo que su impacto con el suelo no va a ser dañino y que se va a salvar la vida. Bien, entonces esta sería la que está aquí abajo, la expresión general de esta fuerza de rozamiento viscoso, ¿sí? Como decíamos, depende de la forma del cuerpo y la viscosidad del fluido, y se concentra esa información. Hay modelos más complicados, pero fíjense que este es, de algún modo, uno de los modelos más sencillos, donde se propone una dependencia lineal, ¿sí? Entre la fuerza y la velocidad de la partícula, a través de esta constante, ¿sí? Que tiene unidades de Newton por segundo sobre metro, ¿sí? Y como decíamos, esta fuerza es en dirección contraria a la velocidad, ¿sí? Entonces, fíjense, acá están representadas dos situaciones generales parecidas a las, a las de la diapositiva anterior, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, un cuerpo que está sobre una superficie, donde actúa la normal y el peso en esta dirección, mientras que
en dirección horizontal aparecen la fuerza F y la fuerza de rozamiento viscoso que le ofrece el, el fluido a nuestra partícula, ¿sí? Podría tratarse de una fuerza de rozamiento viscoso que se dé entre un aceite depositado en esta superficie y el líquido, o bien que todo lo que rodea a nuestro cuerpito es que actúa sobre él como una fuerza viscosa, ¿sí? En dirección opuesta al avance, ¿no? Porque si está esta fuerza F, el cuerpo se tenderá a tener una velocidad en dirección hacia la derecha, pero va a aparecer esta fuerza viscosa que se va a oponer, ¿sí?, a esa velocidad. En tanto y en cuanto el cuerpo esté con una velocidad v corta, va a aparecer una fuerza de rozamiento viscosa F sub v corta. La situación de movimiento vertical, fíjense que simplemente aparece la fuerza peso, ¿sí?, hacia abajo, y hacia arriba aparecería la fuerza viscosa. Dependiendo del modelo que estemos utilizando, también podría aparecer el empuje debido al volumen, ¿sí? Ahí nos estaríamos yendo de lo que es el modelo de masa puntual, o sea, tiene un volumen considerado, desaloja cierto fluido y eso hace que aparezca acá una cierta fuerza de empuje, tema que habrán estudiado en la parte del CBC. Entonces, si ustedes se fijan, en este caso para la componente X, ¿sí?, del análisis de las fuerzas sobre este cuerpito, y acá para la componente Y aparecen ecuaciones de las mismas características. Es la misma ecuación. O sea, tenemos una fuerza F externa, ¿sí?, y la fuerza viscosa. ¿Está bien? En este caso la fuerza externa es esta fuerza F, y acá, bueno, esto creo que está mal, sería la fuerza peso esta, ¿no? ¿No es cierto?, que va para un lado, y la fuerza viscosa en sentido opuesto. Es decir, que estos diagramas de cuerpo libre siempre nos van a dar, bueno, en estos casos nos están dando la misma ecuación de movimiento. ¿Está bien? En un caso para la dirección X y en otro para la dirección. Bueno, de la expresión anterior que habíamos visto que era lo mismo en ambos casos, nos queda una ecuación diferencial que podemos escribir en términos de la velocidad v corta. ¿Sí? Acá, bueno, faltó, v corta acompañaría a este término, ¿sí? Es decir, teníamos la derivada de la velocidad respecto del tiempo más v sobre m por la velocidad igual a la fuerza externa aplicada, ¿sí? Y lo que hemos hecho es hemos dividido todo por la masa. O sea, este término es el asociado a la aceleración en la ecuación de Newton, ¿sí? Este término es el que venía con la fuerza viscosa, que lo hemos pasado para el otro miembro, ¿sí? Y queda dependiente de la velocidad, faltó escribirlo acá, ¿sí? Y nos queda igual a la fuerza, ¿sí?, sobre la masa. Entonces esta ecuación diferencial en términos de la velocidad se resuelve con una receta que es donde la solución a nuestro problema va a ser la solución de la ecuación homogénea, es decir, haciendo este término igual a 0, más una solución particular. Y lo que se hace es, bueno, se propone una ecuación, una solución para la ecuación homogénea, ¿sí? Esta sería la ecuación homogénea, ¿sí?, donde proponemos con su solución esta exponencial. ¿Sí? El resultado de esa ecuación me lo pueden decir, sí, perdón, la solución esa se me puede haber ocurrido por inspiración, por ejemplo, o hay otros métodos también para resolver ecuaciones diferenciales. Conocer la respuesta es uno de los métodos, aunque parezca muy raro. Entonces, cuando uno hace todo este procedimiento de obtener la solución homogénea y una particular, se obtiene este que es el resultado final. Miremoslo un cachito, este resultado, fíjense, tiene una exponencial negativa donde aparece este término asociado a la viscosidad y la forma del objeto, ¿sí?, viscosidad del fluido y forma del objeto, la masa, ¿sí?, que afectan al tiempo y a cómo es la evolución de esta exponencial negativa. Este término A es lo único que no se conoce y depende de las condiciones iniciales, ¿sí?, y nos queda sumando un término constante que es igual a la fuerza aplicada externa sobre la viscosidad.
Fíjense que esto nos está indicando, ¿sí?, aquello que mencionábamos al principio, ¿no? Esta velocidad t para tiempos muy elevados, ¿sí?, va a tener un valor constante, ¿sí?, que va a ser igual a la fuerza F neta aplicada sobre el cuerpo, si descontamos la fuerza viscosa, sobre este valor B larga asociado a la viscosidad y a la forma del objeto. Esto se debe que eso ocurre para tiempos grandes debido a que la exponencial negativa se hace cero, es decir, cuando este exponente es muy grande, todo este término, ¿sí?, tiende a ser un valor muy pequeño y se anula. Bien, veamos cómo es este procedimiento. Bien, como decíamos, lo primero iba a ser hacer una propuesta de solución homogénea que tenga esta apariencia, ¿sí?, para la ecuación homogénea, ¿sí?, que tiene esta pinta donde hemos hecho el término inhomogeneizante igual a cero. Entonces, nuestra metodología sigue de esta forma. Al reemplazar con esa expresión, ¿sí?, acá tenemos simplemente realizada la derivada y vemos que bajó el exponente que acompañaba la exponencial, y por el otro lado tenemos b sobre m y simplemente nuestra propuesta de solución homogénea. Bien, esto debe valer para todo tiempo, ¿sí?, así que en particular podemos hacer sacar factor común. Fíjense lo que aparece en ambos lados, a por e a la bt, ¿sí?, y nos queda que todo esto vale cero. Es decir, como esto debe valer para todo tiempo, lo que necesariamente debe ser cero es este exponente que está acá, ¿sí?, este paréntesis que está acá. Es decir, de ahí podemos despejar que esta incógnita que formaba parte de nuestra solución homogénea debe ser igual a menos b larga sobre m. De ahí que aparece este valor, ¿sí?, en el exponente, que es un número negativo, y tenemos una exponencial negativa, ¿sí? Bien. Bien, habiendo resuelto esto para la solución particular, lo que vamos a buscar es para la solución homogénea vamos a buscar la solución particular. Lo que se suele hacer, de acuerdo a la receta que me comentaron a mí, es proponer una solución particular que tenga la misma pinta que el término inhomogeneizante. Es decir, como esto estaba igualado a la fuerza sobre la masa, ¿sí?, que es una constante, ¿sí?, la fuerza no va cambiando en nuestro problema, lo que voy a proponer como solución particular es que sea una constante C de valor, por ejemplo. Entonces, al reemplazar con esto en la ecuación diferencial, ahora con el término inhomogeneizante presente, ¿sí?, vamos a tener que, bueno, la derivada de una constante da cero, ¿sí?, y de acá vamos a poder despejar justamente cuánto vale este valor C, que es nuestra solución particular. Operando como se ve aquí, ¿sí?, las masas no importan y nos da que va justamente la fuerza F sobre este parámetro B, ¿sí?, que dependía de la viscosidad y de la forma del objeto. Bien, entonces si la velocidad tiempo inicial es cero, ¿sí?, o sea, no solo que la conocemos, sino que sabemos que es de valor cero, esta expresión, ¿sí?, que es la velocidad evaluada en ese tiempo, debe dar cero. Donde aparece t ponemos 0 y llegamos a que este valor a, que es una magnitud asociada a una velocidad, ¿sí?, vale f, la fuerza aplicada, sobre b larga con signo negativo. Reordenando los términos obtenemos esta expresión, que vemos que para t's muy elevados se tiende a f sobre b larga, ya que este término que aparece restando se cancela. Es decir, tenemos f sobre b menos f sobre b por esta exponencial negativa, es decir, una velocidad que parte de cero y que llega a cierto valor límite. Si en cambio la velocidad a tiempo inicial es un valor arbitrario b sub 0, ¿sí?, el resultado que obtenemos haciendo el mismo procedimiento, es decir, reemplazando por t igual a 0 donde aparece t y poniendo el valor de esta velocidad inicial, es el resultado general que obtenemos de la velocidad para todo tiempo t. Si se fijan,
este valor f sobre v larga sigue siendo el valor de la velocidad que se alcanza para tiempos muy elevados, porque fíjense cómo hemos reordenado los términos, que todo esto que acompaña a esta exponencial negativa, que cuando t sea muy grande va a tender a cero, se vuelve nulo. ¿Está bien? Entonces la evolución de nuestra velocidad, ¿sí?, será en aumento o en retroceso dependiendo de cómo es esta resta que aparece este término. De todos modos, estas exponenciales negativas van a desaparecer, o sea, se van a desvanecer, siendo que este término puede ser positivo o negativo, y van a converger a este valor de f sobre v larga. Esta expresión aparece en muchos problemas de la ingeniería, y este problema en particular de estas fuerzas de tipo viscosas también lo aparecen. Bien. Acá tenemos el caso particular de un cuerpo que partió de velocidad inicial nula, así que la expresión para la velocidad en función del tiempo adopta esta forma, es decir, sale afuera el valor de esta velocidad terminal y adentro queda 1 menos una exponencial negativa. Fíjense cómo se ha reordenado en los términos, esta forma es bastante general, ¿sí? Si uno expresa esto como menos t sobre tau, ¿sí?, uno puede escribir a ese coeficiente que acompañaba a nuestra variable tiempo en el exponente, que era menos b sobre la masa, ¿sí?, la inversa de ese coeficiente tiene unidades de tiempo, ya que la exponencial debe recibir un número sin unidades. A esa magnitud que suele acompañar a las exponenciales en este tipo de expresiones, se la representa con la letra tau y se la suele llamar tiempo característico, ¿sí? Y si se fijan, ¿sí?, al transcurrir uno de estos tiempos característicos, ¿sí?, la velocidad aumenta un 63% de lo que va a ser el valor final que va a alcanzar para tiempos muy elevados. Acá esta velocidad terminal, ¿sí?, está puesta para el caso, ¿sí?, de que la fuerza externa es la fuerza peso, m por g, ¿sí?, porque podría ser el caso de un fluido que va cayendo, de una bolita, por ejemplo, o un cuerpito que va cayendo en un fluido por acción de la fuerza de gravedad. Entonces, esta velocidad terminal la va a alcanzar cuando t, el tiempo transcurrido, tienda a ser infinito. Pero si ustedes se fijan, ya cuando transcurren varias de estas unidades tau, ¿sí?, de tiempo, que es una cantidad de tiempo que depende de la viscosidad, de la forma del objeto, en este parámetro b, y de la masa, ¿sí?, cuando transcurre un tau ya se alcanza el 63% de lo que va a ser la velocidad para t tendiendo a infinito. Dos veces ese tiempo, esa unidad de tiempo característico tau, nos pone por acá, 3 tau por acá, 4 tau por acá, y prácticamente ya llegó a lo que va a ser ese tiempo, ¿sí?, asociado a la velocidad límite, ¿no?, que alcanza el cuerpo, ¿sí? Y esta definición de, bueno, cuándo se alcanza esa velocidad final es medio arbitraria. En principio no llega nunca y esto es asintótico, ¿no? Pero va a haber un momento donde experimentalmente no podamos distinguir entre el valor de la velocidad en un punto, ¿sí?, y el valor de la velocidad en un instante posterior, debido a la incertidumbre propia de la medición. En general, se acepta que transcurridos 5 taus, ¿sí?, se ha alcanzado el valor de velocidad final, ¿sí?, ya que si hacen la cuenta de 1 menos e a la menos 5, ¿sí?, donde t es igual a 5 tau, da un número que es muy próximo a 1, ¿ok? Porque la exponencial negativa adopta un valor muy, muy pequeño. Bien, repito, esa medida de 5 tau es arbitraria, pero es aceptada en muchos casos como un estándar. Bien, en este caso lo que se presenta es un ejemplo con algunos números, ¿sí?, de un tubo vertical que tiene un fluido que es aceite de auto, ¿sí? En él se deja caer un perdigón esférico de plomo, ¿sí?, y las consideraciones que tenemos que tener es que el tubo, bueno, es mucho mayor que el diámetro del perdigón, ¿sí?, se conoce la densidad de este perdigón de plomo, ¿sí?, que se conoce el radio de la esferita, ¿sí?, de plomo,
la densidad del aceite y la viscosidad del aceite. ¿Sí? Y se alcanza el 99,5% de la velocidad límite, ¿sí?, en el instante t, tal que t es igual a 4 tau. Fíjense que en este caso, ¿sí?, ya me están diciendo el valor de tau, ¿sí?, a qué porcentaje de la velocidad límite está asociado. Con estos datos que habíamos presentado antes, ¿sí?, relacionados con el tau, este valor que dependía de la viscosidad y de la forma y tamaño del objeto, ¿sí?, vamos a poder obtener, ¿sí?, que ese tiempo en el cual se alcanzaron la velocidad final, es decir, esos 4 taus, es de 88,73 segundos. Repitan ustedes ese cálculo, ¿sí?, y verifiquen si la cuenta está bien hecha. A partir de ese tiempo, el cuerpito va a caer con una velocidad constante, es decir, desarrollando un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, esta tabla muestra algunos ejemplos de velocidad límite, ¿sí?, que se alcanzan para objetos sin caer en aire. Si estos involucran, por ejemplo, un paracaidista, ¿sí?, con una masa de 75 gramos y un área efectiva de 0,7 metros cuadrados, alcanza una velocidad límite de 60 metros sobre segundo. Es decir, si conocemos los datos esos que teníamos, un paracaidista va a estar cayendo con una velocidad, ¿sí?, de 60 metros sobre segundos al momento de llegar a la superficie, si es que transcurrieron los 5 taos, ¿sí?, necesarios para que la velocidad que tiene sea la velocidad límite. Y aquí hay otros ejemplos, ¿sí?, de otras masas, ¿sí?, y otros objetos con distintas formas. Por ejemplo, las gotas de lluvia no se aceleran indefinidamente, ¿sí?, sino que alcanzan una velocidad límite de 9 metros sobre segundo. Bien.